para los que no me conocen, yo soy Francisco, soy estudiante acá de Ingeniería Industrial en la UTN hace muchos años, no importa cuántos. Soy parte de Clave Roja, de la Juventud del PTS, y nada, quería darles la bienvenida y agradecerles mucho por haber venido. Es la primera vez que hacemos unas charlas dentro de la cátedra de Karl Marx acá dentro de la facultad. Y la verdad como que en general las charlas que se dan acá son como poco, hablan mucho de tecnología, pero poco más de qué tipo de sociedad queremos y cuál es el proyecto político al que apostamos. Así que la verdad que es como un primer inicio para todo lo que nosotros queremos hacer dentro de todas las luchas políticas que tenemos acá en la facultad. Bueno, hechas las presentaciones, les quiero dar la bienvenida a los 4 oradores y también agradecerles por haber venido. Lisandro es docente de la Facultad de la UTN de Buenos Aires. Franco es trabajador de Madrigajo, el que recuperaba a sus trabajadores. Guada es periodista de La Izquierda Diario y también parte de Alerta Roja. Y Raúl, nada, pobre de Sanón. Raúl, no necesita mucha presentación. También ellos 3 son candidatos por las listas nuestras del PTS en el Frente de Izquierda, ahora para las elecciones de las PASO de agosto. Y un poco lo que estábamos pensando cuando llegamos a esta charla es básicamente fue medio, no de casualidad, pero básicamente nos llegó la noticia de que la facultad, la UTN y todas las regionales que están alrededor del país y también el rector hicieron un convenio en Vaca Muerta con las empresas que están explotando ahí bajo el fracking, que lejos de repudiarlo y de pensar alternativas para ese tipo de extracción, la facultad le está dando tecnología y mano de obra. Un poco nosotros hicimos una nota alrededor de eso, obviamente criticando y pensando, bueno, qué alternativas podemos pensar, cuáles son las alternativas de la renovación energética que está en marcha, y un poco como que los ejemplos que empezaron a surgir de Valgraf, que Lisandro está dando una mano enorme en esa fábrica para poder pensar la conversión energética, y también los ejemplos que están ocurriendo en Jujuy con litio y Neuquén con el fracking, es como para poder pensar un poco, bueno, qué alternativas tenemos frente a eso y cómo nosotros como estudiantes de ingeniería no podemos estar ajenos a eso. Digamos, acá en las universidades un poco se piensa la sociedad y se hace ciencia. Bueno, nuestra ciencia es la aplicación de la tecnología y no podemos estar ajenos a todo lo que pasa en la sociedad. Entonces como que nos hacen pensar un poco qué tipo de salida buscamos en eso, y un poco el objetivo de la charla es poder abrir ese debate que de hecho ninguna de las agrupaciones acá lo dan, desde la Franja Morada aliada de Morales justamente, lejos de plantear hasta el final este debate, lo oculta, y de hecho como que nada, van a ver que somos como los primeros que damos este choque acá dentro de la facu. Y los que no son de la facu sepan que esto es un eventazo para nosotros. Venimos haciendo muchas agitaciones, volteadas, pasadas por cursos, y es como que es un buen puntapié para todo el laburo político que vamos a hacer acá. Así que sin más preámbulo, le dejo el micro a Lisandro y muchas gracias por venir nuevamente y arranquemos. ¿Qué tal? Buenas tardes, se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, me presento, soy Lisandro Mendoza, ingeniero industrial de acá de la UTN. Soy docente de la materia gestión de energía. Gestión de la energía, en realidad es tecnología y gestión de la energía, la materia industrial del último año. Y bueno, venimos trabajando ya con Sanón y con Madrigajo, y ojalá con alguna recuperada más en temas de eficiencia energética y energías renovables. Ahora voy a contar un poco lo que estamos haciendo, pero bueno, la idea de la charla es sembrar algunas dudas sobre cómo estamos haciendo las cosas y qué podemos hacer para hacerlas mejor, ¿no? Entonces, bueno, a mí me dijeron preparar una charla o charlar sobre lo que es fracking o transición energética, ¿no? Me pidieron esa consigna. La pregunta es si la transición energética que vamos a vivir va a ser una transición justa. ¿Y a qué nos referimos con una transición justa? O sea, básicamente yo no sé nada de petróleo, de la gas, no es mi área, no conozco. Me puse a leer un poco qué es fracking. Lo primero que encuentro es la palabra fractura hidráulica. Ya no me gusta, la palabra fractura no me gusta. O sea, algo que se quiebra, algo que se rompe, una estado natural, es algo que, bueno, justamente no es natural, ¿no? Hicimos algo para que eso pase. Los que somos ingenieros, supongo que sabemos lo que es entropía, estamos llegando a un estado más entrópico de la naturaleza, ¿correcto? Entonces,
Bueno, está la palabra también, digamos, hidrocarburo, ¿sí? Que ya no hace más falta que hablar, tienen un montón de contras, además de lo que es el cambio climático, etcétera, son recursos finitos. Entonces, tenemos que tener presente que cualquier, digamos, sistema de extracción de hidrocarburos, etcétera, tiene un agotamiento, ¿sí? Nosotros con el sistema productivo que tenemos hoy en día, el consumo, el nivel de consumo, estamos superando los límites de la naturaleza y los estamos agotando. No solo los hidrocarburos, no sé, yo voy caminando por la calle, tiro un papel o hago un uso desmedido de cualquier recurso y se agota, ¿no? Salvo las fuentes renovables que vamos a charlar un poco. Entonces, bueno, justamente lo que busqué es la definición de qué es una fractura, ¿no? En la Real Española le dice romper o quebrar con violencia algo. Bueno, pues con violencia algo, o sea, digamos, repito, no es mi área, no es mi negocio, pero algo que se hace con violencia ya no me gusta tampoco. Entonces, bueno, digamos, bueno, además lo que encontré es que se utiliza una cantidad de agua, de arena, etc., una cantidad de recursos adicionales de manera abismal y que, bueno, genera el tema del cambio climático que ahora vamos a charlar. O sea, consume una gran cantidad de recursos y en definitiva genera el cambio climático porque se utiliza para emitir toneladas de CO2. Calculo que todos sabemos lo que es el cambio climático acá, o bueno, vamos a dar 2 o 3 conceptos, pero repito, todo el nivel de consumo que tenemos, la forma que utilizamos los recursos, lo que hace es generar dióxido de carbono o aumentar el dióxido de carbono de la atmósfera en ciertos niveles y la Tierra se calienta. O sea, lo que estamos haciendo con el nivel de consumo actual de la Tierra, de nosotros, los seres humanos, es que la Tierra se vuelva un horno. ¿Sí? O sea, hay unos límites, un acuerdo de París, hay una serie de acuerdos internacionales que dicen a dónde tenemos que apuntar como planeta, hacia un futuro sustentable. No voy a entrar mucho en detalle en eso. Lo que pasa es que en definitiva estamos destruyendo el planeta, estamos agotando los recursos y estamos apuntando hacia una extinción de nosotros mismos, como estamos haciendo las cosas. Entonces, bueno, ahí van a ver que, por ejemplo, dice que va a haber sequías, va a haber, digamos, olas de calor, va a haber mayor cantidad de inundaciones. Todos esos fenómenos son consecuencias de cómo venimos utilizando los recursos en general, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber de que hay un modelo instalado productivo que tiene una serie de consecuencias para nosotros mismos como una humanidad, seamos o no, digamos, que estamos, no somos multinacionales nosotros como individuos, pero bueno, va a afectar, ¿no? Argentina es un país desarrollado, digamos, el mayor consumo de los recursos que tienen los países desarrollados, pero también, digamos, nosotros vamos a pagar las consecuencias de eso, entonces tenemos que empezar a tomar acciones, por más chicas que sean, nosotros como personas, ¿sí? Eso es un poco, digamos, lo que es cambio climático. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, lo podemos charlar ahora, pero es el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera en niveles mayores que los naturales, ¿sí? Digamos, la atmósfera existe, digamos, de la prehistoria, y lo que nosotros estamos haciendo es aumentar la concentración de dióxido de carbono y otros gases que tiene la atmósfera. El calor se retiene y aumenta la temperatura, por eso viene lo que es el calentamiento global. Así que bueno, ya ahí se comprobó, o se comprueba que hay especies que se están extinguiendo. Bueno, nos pasa todo el tiempo, que en los veranos tenemos mayor cantidad de horas de calor, tenemos mayor cantidad de inundaciones, mayores sequías. Bueno, hoy charlamos con gente de Uruguay, también tiene un problema gigantesco con el agua, etc. Así que bueno, eso es lo que es el cambio climático. ¿Qué es la transición energética? La transición energética va a apuntar a mejorar qué hacemos con la energía, en definitiva, desde el punto de vista de que tiene que ser sostenible el área energética, ¿no? ¿Qué implica que sea sostenible? Bueno, cambiar los modelos de producción, de distribución, de generación, cambiar todo, porque estamos haciendo todo mal. O sea, estamos produciendo energía en el Chocón y la estamos consumiendo en Buenos Aires en una red que es interconectada. No tiene ningún sentido y nos venimos a dar cuenta 60 años de historia digamos, de las tecnologías de generación de energía. Entonces, digamos, conceptualmente nosotros, para que se den una idea, ¿qué estamos haciendo en el modelo energético? Eso, digamos, generamos energía cientos de miles de kilómetros para consumirlo en un punto totalmente alejado, con unas pérdidas en las redes de electricidad, con pérdidas de transformación, para después dejar o tirar los recursos, dejar máquinas prendidas, dejar iluminación prendida, usar aire acondicionado a 18, 16 grados, que no tiene ningún sentido.
está bien, lo que apunta a la transición energética es justamente a que sea sostenible el modelo energético. Ahora la pregunta es si es una transición justa y qué entendemos por la transición justa. ¿Es justa? Bueno, hay un montón de, bueno, este concepto viene de Europa, es relativamente nuevo, lo que es una transición justa. Y no voy a entrar en tecnicismo, hay algunas definiciones ahí, ahora lo vamos a ver, pero que es justo es que sea inclusivo, que sea sostenible, que no perdamos trabajo frente a esta transición energética y que, por ejemplo, alcance las recuperadas. O sea, no hay una transición energética inclusiva si no alcanza a empresas recuperadas, o alcanza a los barrios, o alcanza a los clubes. Digamos, es un poco lo que estamos trabajando ahora. El día, bueno, Sanón, por ejemplo, tiene hornos, ¿sí? Tiene un horno enorme, importantísimo para el corazón de Sanón. El día que se queme hidrógeno, ¿cómo va a llegar ese hidrógeno a Sanón? ¿Cómo hace esa reconversión de los hornos de Sanón para quemar hidrógeno? ¿O quién se está preocupando de eso? Mejor aún, la pregunta. Digamos, hay que empezar a ocuparse. Porque sí, puede llegar a quemar, en algún caso una multinacional que está quemando hidrógeno en Alemania para hacer pruebas piloto. Y bueno, digamos, hay que ver cómo se incluye a las recuperadas en todo esto. Esa definición de transición justa, por más, digamos, europea que sea, también hay que trasladarla acá a Argentina o a los países subdesarrollados, o a los barrios, las recuperadas, para entender de que justamente a través de toda esta transición no tenemos que perder empleo, tenemos que hacer llegar a los lugares inclusivos, ¿sí? O sea, a lugares con empresas recuperadas, a los barrios, a las casas, a las viviendas vulnerables, justamente porque es, digamos, si no, no hay una transición sostenible. Eso es un poco de lo que apunto con la charla. Estoy trabajando, por ejemplo, ahora en un proyecto en el barrio Mujica, ¿sí? La Villa 31, donde estamos haciendo un monitoreo de cómo es la performance energética o el desempeño energético de las casas, ¿sí? O sea, digamos, el Banco Mundial construyó algunas casas, estamos viendo y se las dieron a la gente ahí del barrio, las compró, y estamos viendo si esas casas son eficientemente sostenibles, o sea, si consumen la menor energía posible para que ese modelo se traslade a otros barrios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, a eso me refiero con transición justa. Venimos trabajando en Madigraf, no sé qué aparece ahí. Bueno, venimos trabajando en Madigraf y Sanón ya hace tiempo. Lo primero que hicimos fue tratar de entender o transmitir, capacitar, digamos, a los compañeros en temas de gestión de la energía. Gestión de la energía es entender cómo usamos la energía y optimizar el uso, ¿sí? Entonces, entender, por ejemplo, el gráfico de la izquierda, cómo se estaba contratando la energía, y está acá Agustín de Madigraf, ya hace tiempo venía viendo que se podía optimizar la potencia, lo organizamos juntos, mejoramos los contratos con las distribuidoras, eso generó algún alivio económico. Ahí se ve en el gráfico de la derecha cómo bajaron los costos de la energía de Madigraf por varias acciones que tomamos. Entre ellas, bueno, traté de identificar cómo se está, para que digamos, se den una idea, Madigraf y Sanón son fábricas gigantescas. Entonces, es como si yo dijese que interpretara qué está pasando en la entrada de campus estando acá. O sea, tengo que hacer no sé cuántos metros para saber si hay digamos, quedó un equipo prendido o no. Bueno, Madigraf tiene medidores inteligentes, o tiene un medidor inteligente, un smart meter, un medidor que permite ver en tiempo real qué es lo que está pasando con la energía. Eso fue una iniciativa que cuando yo empecé a ver ya la tenían, digamos, ya la habían, digamos, yo tenía un sistema instalado, y lo que hicimos fue tratar de, digamos, con ese medidor, identificar qué equipos se podían apagar, qué equipos eran necesarios o no, y empezar a optimizar el consumo de energía a través de eso. En Sanón estamos haciendo algo parecido. Sanón es más grande que Madigraf aún, digamos, tiene digamos, como si fuese de las plantas más grandes que yo he visto prácticamente. Entonces, para ir digamos, de donde está la producción a donde están los tableros, ya hay que caminar, hay que pasar por un parque gigantesco. También estamos instalando medidores de energía para simplificar todas esas recorridas, para simplificar, entender qué queda prendido o no. Así que bueno, pero no es que, digamos, las recuperadas dejan las cosas prendidas porque no tienen conciencia ambiental, no. Porque primero que eso pasa en todas las empresas que he visto, o sea, la mayoría de las empresas privadas que he visto. Segundo, que hay que capacitarnos, porque o sea, si nadie nos instaló la conciencia de que hay que ahorrar energía, tampoco es nuestra culpa. O sea, primero hay que concientizar, educar, para saber que es un problema. Una vez que sabemos, en Madigraf dimos charlas al 100%
de los compañeros. Entonces genera una conciencia de que es un problema, la energía es un problema, el uso de la energía. Bueno, entre las actividades que hicimos fue identificar los principales usos, tratar de optimizarlos, pasar iluminación LED como figura ahí en la planta, se consiguieron algunos financiamientos para poder hacer todo esto. Perdón. Se instalaron paneles solares, es un poco de lo que es energía renovable. Lo estamos llevando por más que sea a pequeña escala, repito, lo que dije hace unos minutos, son plantas gigantescas. Estos que están ahí, esos paneles solares, son 20 kilowatts, o sea, digamos, al consumo de madera no es mucho, al consumo de Sanon menos, porque Sanon tiene una potencia más grande aún todavía. Pero por ahí hay que empezar. Si no tenemos al menos un par de paneles solares, no sabemos cómo funcionan las tecnologías, no sabemos qué, digamos, cómo es una curva de generación de energía de los paneles solares, tampoco vamos a pensar que de un día para otro se va a poder ser, digamos, carbono neutral. Hay un concepto que es carbono neutral, que apunta a todo el mundo eso a 2050. Si quieren, después de charlar en alguna pregunta lo vemos. Básicamente es emisiones cero. Bueno, las recuperadas, todo vamos a ir hacia eso de acá a 2050. Entonces, bueno, me parece que hay un camino para recorrer, hay que empezar al menos por algo, ¿no? Eso es lo que se ha hecho en Madrid. Incluso, bueno, en Madrid, yo lo que he visto en las recuperadas es que dentro del alcance que tienen o la visión que tienen para educar, para capacitar a toda la comunidad es importantísimo. Y bueno, por ejemplo, Madrid tiene un taller para energía solar fotovoltaica, así que me parece que está, digamos, es la vida, o sea, capacitarse uno para después transmitir los conocimientos al resto, si no, no hay transición. Y para que vean, bueno, esto es un poco, veíamos el caso de Maira, ahora es el caso del Facilpad de Sanon, donde vean, un segundo lo muestro acá, ahí se me corre, este es el consumo base de Sanon, digamos, Sanon, por cómo funciona el horno, por cómo funcionan los equipos, tiene un consumo base de 180 kilowatts. O sea, esa línea no se puede bajar porque el horno no se puede apagar. Si se, digamos, apaga el horno, los horneros de Sanon nos dicen se desinfla y se quiebran los refractarios, no se puede apagar. Entonces, ¿qué pasa? Ese consumo base, digamos, ya es un problema. O sea, hay que entender qué se puede hacer respecto a ese consumo base, que es un gasto de por sí. Ahí en algunas charlas, o estuvimos charlando ya en Sanon, instalamos el concepto de costo energético no productivo. Un costo energético, no lo leí en ningún lado, en ninguna bibliografía, lo inventamos nosotros. Un costo energético no productivo es el costo que hay por más de que no se produzca, y este costo no energético en las recuperadas es mayor que en otras empresas. ¿Por qué? Porque las tecnologías posiblemente sean más antiguas. O sea, un motor más antiguo va a tener un costo energético no productivo mayor. Ahí es donde hay que apuntar. O sea, no hay transición justa si primero no entendemos este concepto, el costo energético no productivo. Después ver cómo hacer para optimizarlo, cómo pedir ayudas para optimizarlo. Entonces, bueno, hay opciones. Primero hay que entenderlo. Esto, por ejemplo, en Sanon estuvimos estudiando qué equipos o qué instalaciones asociadas al horno quedaban prendidos y se podían, digamos, apagar o tratar de temporizar o hacer algo. Entonces, bueno, por ejemplo, hay una serie de rodillos asociados al horno que sí se puede apagar, no así el forzador o los ventiladores de los hornos. Pero hay algunas cosas que sí. Ahora, hay que entender que este costo energético no productivo seguramente sea mayor que en otra industria privada del mismo tipo, ¿correcto? Después, al lado de un gráfico de tortas, no importa tratar de entender los costos de la energía, cómo se distribuyen, si hay penalizaciones, no, lo que sea, pero tratar de entender cómo se gasta la energía, cuánto consume el horno, cuánto consumen los motores de la fábrica, y después tratar de ver qué se puede hacer al respecto, ¿no? Entonces, bueno, acá también lo mismo, tratar de entender cómo esto, digamos, yo trabajé en las empresas más grandes, privadas, o las he visto, entender, o este gráfico que está acá es una curva de carga. Prácticamente no hay privadas que se pongan, empresas privadas que se pongan a analizar esto. Estamos tratando de llevar ese conocimiento a las empresas recuperadas, ¿sí? ¿Qué es una curva de carga? Para los que son ingenieros, el registro de la potencia cada 15 minutos, pum, se forma esa curva. No importa, hay que bajarla, hay que tratar de ver cómo reducirla, porque es digamos, mientras sea más alto es un problema. Entonces, digamos, lo que se muestra de arriba es una curva de un día de máxima potencia y el otro es el día promedio. Tratar de entender qué pasó ese día de máxima potencia y ver si se puede optimizar de alguna manera, o sea, desplazar hacia la derecha ese pico para que, digamos, optimizarlo.
Pero primero es entender que esto es una herramienta de trabajo, o va a ser una herramienta de trabajo para la transición energética. Si nadie nos lo explica, mágicamente no lo vamos a saber. Entonces la idea es capacitar al respecto de esto. Y también, repito, lo mismo que Mayra, en Sanón, a través de una línea de financiamiento, instalamos paneles solares. Es poquita la potencia, digo, Sanón tiene, ahora está teniendo 1 mega de potencia casi, hay por momentos que llegaron a 2, tiene capacidad creo que para 10 megas, un monstruo. Ahora, instalamos 10 kilowatts, es un principio de la teoría, es mostrar y digamos, es mostrarse hacia uno mismo y mostrar hacia afuera que se está dispuesto a una transición, ¿no? O sea, que estamos en una lucha hacia la transición y hacia capacitarse. Y bueno, cuando se instalaron estos paneles me pareció muy bueno, yo no estuve, otro ingeniero que trabaja conmigo, Diego, que digamos, me mandó fotos y se invitó a los colegios de la zona a capacitar sobre energía renovable, sobre paneles solares. Y me parece que ese es el camino, no instalarlo y preocuparnos por ahorrar plata, porque si no vamos a hacer ninguna transición, sino preocuparnos justamente por cómo, digamos, llegar a la mayor cantidad de gente posible y generar esta transición de una manera justa. Ahora quería contar 2 segundos más un proyecto que está ahí, digamos, latente, que ojalá salga. Estamos llevando también con la Universidad de José C. Paz, que es de establecer redes de aprendizaje en eficiencia energética. O sea, estas experiencias de Madiraf, de CEPAD, es tratar de ver cómo extrapolarlo, digamos, cómo ampliarlo. Entonces, ¿qué es una red? ¿Cuál es el concepto de una red? Es, digamos, donde varios actores, varias recuperadas se juntan y comparten el conocimiento. Entonces, lo que se demostró en algún otro país, en alguna otra experiencia, es que el conocimiento se multiplica, digamos, los objetivos de mejorar la energía se consiguen más rápido. Entonces la idea es armar una red de empresas recuperadas en eficiencia energética que permita, digamos, generar ya, es una iniciativa, no sé cómo llamarlo, pero es una iniciativa, es una prueba piloto, pero además una prueba piloto es, digamos, da un puntapié, porque esto se generó en privado. Se hicieron redes de eficiencia energética multinacionales, no en empresas recuperadas, ¿sí? Entonces, la idea es que esto permita que se multiplique el conocimiento de las empresas recuperadas de la eficiencia energética, porque es importante, ¿no? O sea, es súper importante y va a ser lo que es la transición energética. Así que bueno, la idea es eso, o sea, que sean varias empresas, creo que tenemos entre 5 y 8 empresas que pueden participar y después esto es, digamos, se presentó financiamiento, si se consigue, después si alguien quiere presentar alguna más, conoce alguna más, bienvenido sea, y armar una red que permita, digamos, justamente instalar un sistema, un conocimiento que permita mejorar el desempeño energético. Así que bueno, esa es la idea y bueno, justamente que tanto Madiraf como Sanón sean actores de las redes, que puedan transmitir ellos mismos el conocimiento, no yo, porque yo también, pero también ellos, que el día a día lo ven. Entonces, por ejemplo, que personas o, digamos, compañeros que tienen justamente la realidad, por ejemplo, de discutir iniciativas de la asamblea, pueden ser los que transmiten cómo hay que discutir la energía, porque la energía es, digamos, lo que aprendí de que se discute en las fábricas, o hay que discutirlo. Así que bueno, eso es lo que estamos apuntando. Les agradezco, no sé si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda. Bueno, muchas gracias, Lisandro, muy interesante todo lo que vimos, es como, es mucha información, pero es como toda información clave y que para poner a discusión cuál es la energía que pone a rodar el mundo también. Creo que es la primera charla de la cátedra que usa PowerPoint, me parece, de todas las que venimos haciendo. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Franco, trabajador de Madiraf, fábrica recuperada. Hola, ¿ahí se escucha? Me presento, soy Franco, bueno, soy trabajador de Madiraf, también soy estudiante de la Universidad de General Sarmiento. Bueno, y en estas elecciones mis compañeros me eligieron como precandidato a diputado provincial por Buenos Aires. Mi idea un poco es contar un poco la historia de las fábricas. No sé si todos conocen, pero bueno, Madiraf es una empresa recuperada desde el año 2014. Somos gráficos, hacemos revistas, folletería, distintos tipos de trabajo gráfico.
que en el año 2014 la multinacional Donnelley, que era una de las más grandes del mundo, cerró la fábrica y dejó a 400 familias en la calle. Los trabajadores en asamblea organizados discutieron tomar la fábrica y ponerla a producir. Un poco lo que quiero contar yo es, llevamos 9 años de gestión obrera y fuimos haciendo todo un trabajo de reconversión productiva, el trabajo gráfico fue cayendo, ¿no? Y también todo como estoy realizando, un trabajo de eficiencia energética. Una de las primeras cosas que se encontraron los trabajadores cuando tomaron la fábrica fue que las máquinas fueron bloqueadas. La multinacional Donnelley bloqueó las máquinas, fueron distintos compañeros de la UTN y distintas universidades que fueron a ayudar los primeros días de la gestión obrera y desbloquearon las máquinas y así se pudo empezar a producir, ¿no? Y fue una gran alegría porque imagínate que tomar la fábrica y que las máquinas estén bloqueadas ya era un gran problema. Y ahí se empieza a ver un poco, ya desde el principio de la gestión obrera, la unidad que fueron forjando los trabajadores, que ya venían de años de organización con la patronal, peleando por su derecho, y aliados a distintas universidades. Ahí se vio, cuando los trabajadores tomaban la fábrica y necesitaban ayuda de estudiantes, de docentes, se vio un poco esa alianza que queríamos mostrar ya desde antes. Otro problema que se encontraron los trabajadores cuando tomaron la fábrica fue que encontraron la planta de tratamiento de agua sin funcionar. La multinacional, para bajar costos, se ve que dejó sin funcionar la planta de tratamiento de agua, así que contaminaba las aguas y los arroyos cercanos sin ningún tipo de control, ¿no? Los trabajadores, además que fue muy difícil el principio de la cooperativa porque no cobraban, era muy difícil empezar todo de nuevo, porque se tuvieron que hacer cargo de todas las cosas que antes quizás solo uno iba y veía su sector y hacía el laburo de las 8 horas, 12 horas que se laburaba y nada más. Con la toma de la fábrica y el manejo de la fábrica se tuvieron que empezar a pensar todo, cómo producir, qué producir, de qué manera. Y bueno, uno de los problemas que había es que la planta de frente estaba sin funcionar. Y eso lo vieron rápidamente que era un problema para ellos mismos, porque todo el agua todos los residuos industriales que no se tratan van a los arroyos, van al agua. Para que se den cuenta, el agua que sale de la canilla de Magra no se puede tomar, ni siquiera se puede usar para bañar. Es agua ultra contaminada. Magra está en una zona industrial, están muchas empresas multinacionales, empresas nacionales como Alba, que son de pintura, que no, parece que no tienen mucho control para contaminar. Los trabajadores vieron que eso lo afectaba directamente, porque cerca de Magra viven muchos trabajadores, viven muchos vecinos, familiares que laburan en la zona y que toman esa agua, que no tienen opción de comprar agua. Y vieron que no podían empezar a producir como cooperativa contaminando, porque se dan cuenta que le afectaba directamente a ellos. Así que a pesar de todos los problemas que tuvieron al principio de la cooperativa, se plantearon que esté en funcionamiento esa planta fluente. Y ahí empezaron a entender un poco, la contaminación que hay de las empresas y distintos problemas. Otro problema que se encontraron fue que la fábrica, la multinacional Donnelley, se va porque ve que acá en unos años la caída del trabajo gráfico iba a ser importante, así que bueno, eso nos fue afectando como cooperativa. Nosotros ya llevamos 9 años, y desde el principio los trabajadores discutieron en la asamblea pensar ideas de cómo reconvertirnos, ¿no? La cooperativa desde el principio se propuso no solo producir y llevar un plato de comida a casa, sino que tener una orientación social, cumplir un rol en la sociedad. Por eso nosotros hacíamos revistas como de farándula, de paparazzi, para ti, todas revistas que nos ayudan mucho a la sociedad. Se discutió que la fábrica además tenía que ser expropiada para la cooperativa y estatizada en el mejor de los casos, porque la fábrica podía producir manuales, cuadernillos para las escuelas y para todo el sistema educativo a bajo costo y en buena calidad, porque era una de las empresas más importantes del trabajo gráfico. En la asamblea surgieron muchas ideas de en qué reconvertirse, ¿no? La más variada, pero una de las que más cayó bien o se decidió fue pelear para que se consiga una máquina de bolsa de papel, entendiendo que se estaban ya dejando de usar las bolsas de plástico, que son contaminantes, una máquina de bolsa de papel, que es una máquina más o menos parecida a la que tenemos gráficas, podía ser un buen
objetivo, tanto económico como tanto político ambiental, porque algo que además empezaban a ver ya las marchas de todo el movimiento ambiental y demás, que empezaban a pegar en los trabajadores en la cooperativa. Así que en la asamblea se empezó a discutir eso y empezamos a pelear por conseguir esa máquina. Bueno, en el transcurso vino la pandemia, directamente el rubro gráfico se estancó, no empezamos a hacer más revistas, así que tuvimos que ver qué hacer al principio de la pandemia y se nos ocurrió, viendo todo el problema que había en los hospitales públicos, donde no había mascarilla, no había alcohol en gel, no había casi ningún recurso por todos los alimentos que hay, se nos ocurrió agarrar una parte de la fábrica y reconvertir ese sector y empezar a hacer sanitizante de alcohol. Y lo hicimos con ayuda de compañeros del CENEA, de CONEA, y compañeros también con el Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología de USAM, que también teníamos relación desde hace varios años, así que empezamos a hacer en conjunto. Ellos nos enseñaron a ver cómo se hacía ese sanitizante de alcohol y empezamos a hacer producción de sanitizante de alcohol en plena pandemia, en marzo de 2020, en abril, y las primeras cosas la donamos, la primera producción la donamos a distintos hospitales públicos de la zona, que estaban agradecidos porque no tenían casi recursos. También una pequeña producción la donamos a la Villa 31, que también había tenido grandes casos de contagio. Un poco eso, ¿no? La cooperativa siempre desde el principio se discutió que tenía que tener un rol social. Bueno, también en todo este proceso de reconversión productiva, como decía Lisandro, empezamos a tener todo un plan de eficiencia energética, porque más o menos en el año 2018 empezamos a sufrir tarifazos del gobierno de Juntos por el Cambio. Cuando eran gobierno empezamos a sufrir tarifazos que nos llevaban a tener boletas de 1 millón de pesos que en ese momento eran impagables para nosotros. Así que empezamos hicimos un par de cortes en colectora en conjunto con vecinos de los barrios que también sufrían el tarifazo para pelear para tener una tarifa social. Pero además de eso, de pelear por eso, porque creíamos que como cooperativa no podíamos pagar lo mismo que una multinacional, empezamos en asamblea también a discutir mucho el consumo energético de la fábrica. Empezamos a entender, como decía Alessandro, teníamos un software de energía donde veíamos todo el consumo energético de Mágica, así que teníamos una guía de cómo empezar a ser más eficientes. Ahí empezamos a discutir en asamblea todos los problemas que, por ejemplo, que llaman a esta charla, que la transición energética, el cambio climático, que los trabajadores empezamos a discutir todo eso y empezar a entender, también ahí surgían más los fenómenos de Greta Thunberg, distintos sectores que fue pegando en la cooperativa y empezamos a discutir que la energía no era algo era algo que nos afectaba, porque el consumo, la generación eléctrica en Argentina, la mayor parte es de combustibles fósiles. Y empezamos a entender el calentamiento global y distintos problemas, así que nos decidimos, además de pelear por una tarifa social, hacer todo un plan de eficiencia energética donde logramos grandes logros, como bajar casi un 70% de la boleta de la luz, que lo hicimos con ayuda de distintos estudiantes y docentes de distintas universidades. Me acuerdo que han venido estudiantes de la UTN a hacer trabajos de todo un plan de reconversión LED. Empezamos a automatizar equipos. Bueno, logramos hasta hace poco tener un convenio con UNPAS de eficiencia energética. La UNPAS es la universidad de José Paz que está cerca, y tenemos todo un convenio con esa universidad en eficiencia energética. Así que los trabajadores empezamos a discutir todos esos problemas y todo eso nos fue llevando, además de aliarnos con otros sectores, que ya la fábrica siempre apoyó a otros sectores, siempre fue a otras luchas obreras, ha hecho reuniones y asambleas de mujeres en plena pelea por el aborto legal. Empezamos también a tener relación con muchas organizaciones ambientales, donde llegamos a lograr hacer varios encuentros ambientales en la fábrica, porque nosotros creemos que la fábrica no solo es para trabajar, sino que queríamos ser un centro de organización. Así como las mujeres hacían asamblea, empezamos a invitar al movimiento ambiental, ¿no?, que disfruta en la fábrica. Le contamos nuestra historia, todo lo que está presentando acá, y empezamos a hacer mucha alianza con ellos, empezamos a ir a marcha y demás. Bueno, después reconvertimos nuestra producción con una pelea y con la ayuda de Miriam Breman, que es nuestra abogada, logramos
conseguir la máquina de papel bolsa de papel que queríamos, así que empezamos con una reconversión productiva y también mejorar el eficiente con la energía, ¿no? Un poco eso, yo quería contar, todo eso que hicimos como cooperativa lo hicieron los trabajadores con la ayuda de muchos sectores, pero lo hicieron porque ellos tenían la fábrica en su mano. O sea, antes, cuando estaba la multinacional Dole, los trabajadores iban y trabajaban y cumplían su horario laboral y se iban. Cuando se tuvieron que hacer cargo de la producción, empezaron a pensar todos los problemas que conlleva producir, que además les afecta a ellos mismos, porque no es lo mismo laburar muchas horas que no, también la manera de laburar. Y creemos que Mayras es un ejemplo de cómo una cooperativa, a pesar de que no tiene financiamiento, puede lograr no contaminar las aguas, hacer todo un plan de eficiencia energética, reconvertir la producción, cosas que las multinacionales o las empresas capitalistas no piensan, porque lo único que les interesa es tener más ganancias. No piensa en que eso puede destruir el ambiente, puede destruir hasta los propios trabajadores. Un poco es contar que Mayra es un ejemplo de eso. Bueno, empezamos a tener alianza con Sanón, que siempre aprendimos de Sanón, que Sanón fue una gran faro de cómo era una gestión obrera, ¿no? De cómo era organizarse. Un poco eso quería contar. Sí. Me tardé un poco, si quieren nada preguntas, pero más porque mira que me perdí. Pero un poco eso, contar eso, ¿no? La historia de Mayras, que todos estos problemas de cambio climático y de transición energética, la que más nos va a afectar es a los trabajadores, y eso entendimos en Mayras, que los trabajadores nos teníamos que meter a discutir todos estos problemas, por eso nos metimos en el movimiento ambiental, empezamos a discutir con otros trabajadores, que era importante. Por ejemplo, discutíamos con Kraft, con compañía de Kraft, cuando jugábamos en el club, en el fútbol y demás, de que ellos producían, en plena pandemia producían galletitas que no tenían ningún razón de ser cuando se estaban muriendo gente. Empezamos a discutir que los trabajadores teníamos que meter en todos estos problemas de cambio climático, porque somos nosotros los que vamos a sufrir. Y un poco eso. Bueno, muchas gracias, Franco. Dos cosas que me olvidé decir al principio. Número uno, ahí está el stand del IPS. Es la editorial que tenemos desde el PTS. Hay muchos libros ligados al ambiente, a la historia de Sanón, de un montón de temas. Tenemos el nuevo manifiesto que está ilustrado, así que cuando termine la charla pueden pasarse ahí, comprar. Tenemos QR para que puedan pagar con el celu. Está todo muy tecnologizado. Y después lo otro, que al final del panel vamos a hacer un pequeño espacio de preguntas, comentarios, y vamos a pasar el micrófono para todos los que quieran intervenir. Así que, sin más preámbulo, y pues, si no me olvido más nada, creo, le doy paso a Wada. Bueno, qué difícil intervenir ahora, dejaron la vara un poco alta. Entre el nivel de conocimiento técnico de Lisandro y bueno, estas voces de luchas de Madigraf. Yo soy estudiante de antropología en la Universidad de Buenos Aires, así que quizá aportar al título de esta charla de transición energética más desde una visión socioambiental. Bueno, me parecía importante y quería retomar un poco lo que venían discutiendo sobre transición energética y crisis climática. Para reponer los conceptos. O sea, ustedes saben que nosotros desde la revolución industrial de esta parte, es decir, desde el principio del capitalismo, este modo de producción que tiene un montón de problemas, ya lo dijeron los compañeros, la contaminación, creo también que hay que rediscutir qué se produce hoy, ¿no? O sea, si realmente el nivel de producción que hay se corresponde con las necesidades sociales, los materiales con los que se produce hoy en el capitalismo, que no son biodegradables. Bueno, pero dentro de todos esos problemas hay un gran problema, que es el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera que están generando aumento de la temperatura en el planeta. Esto, como ya vienen explicando los compañeros, está generando grandes desequilibrios, tanto para la biodiversidad. Dicen que estamos entrando en una etapa de extinción masiva de especies, con hitos históricos, pero después, por otro lado, nosotros ya empezamos a ver
efectos de la crisis climática y sí, como decía el compañero, tiene más efectos sobre los trabajadores, sobre el pueblo pobre. Nosotros vivimos una ola de calor este año en Argentina muy grande, donde no era lo mismo la forma que tenían de enfrentar esa ola de calor las personas que vivían en Recoleta que lo que nos contaban las compañeras de la Villa 31, por ejemplo, ¿no? O incluso acá los compañeros que viven en Lugano, en Soldati y demás. Lo mismo con las inundaciones, hemos visto grandes hitos de inundaciones en nuestro país donde nunca la casa de los chetos se inunda, sino que siempre son las casas de los sectores más vulnerables. Incluso, bueno, la crisis climática lo que genera son efectos extremos climáticos, ¿no? Y cada vez más duraderos. Entonces tenemos inundaciones, olas de calor, sequías. Argentina está transitando una sequía. Y bueno, habrán visto hace poco las imágenes en Nueva York. Está habiendo grandes incendios en Canadá por la sequía, por la ola de calor, que eso propaga el fuego y se ve Nueva York llena de humo. Y los trabajadores están siendo obligados a trabajar en esas condiciones, es decir, volvemos a ser nosotros los que estamos pagando las consecuencias de una crisis climática que no generamos nosotros, sino que está generando este modo de producción. En el marco de todo esto, lo que se está discutiendo es la desfosilización, es decir, transicionar de las energías combustibles fósiles hacia energías renovables, ¿no? Energías limpias, verdes, se las suele llamar. Hablamos de energía eólica, hablamos de energía solar, energía hidráulica y demás. Yo quiero llegar al punto del litio, porque acá entra este mineral del que tanto se habla en estos días, es con el que se generan grandes baterías, que son las que pueden almacenar estas energías limpias, estas energías verdes, que son altamente intermitentes, ¿no? Entonces, el litio es el material que está totalmente asociado a este tipo de nuevas energías. Ahora, hay muchos autores que plantean que el litio tiene una carga ambivalente, es decir, aparece como un aliado en esta transición energética, aparece como dentro de la agenda verde. Sin embargo, hoy en Argentina el litio no escapa, el extractivismo no escapa a esta lógica de destrucción ambiental. No sé si ustedes estuvieron siguiendo lo que pasa en Jujuy. El litio se extrae desde los salares en Argentina, desde la convención Ramsar, están considerados como parte de los humedales. Spoiler alert, ya se imaginarán por qué no sale la ley de humedales. Entonces, para extraer litio hay que entrar a los humedales y se considera minería de agua. O sea, la extracción de litio hoy genera un desecho de grandes cantidades de agua para la extracción en un lugar que es totalmente árido, ¿no? Estamos hablando de los Altos Andes, estamos hablando de la Puna, o sea, sectores que son áridos de por sí, donde hay poca agua y esta forma de extracción está secando estos humedales. Hay una parte que es grave porque dentro de estos humedales viven flamencos, viven un montón de especies. En particular los flamencos están en peligro de extinción, y hay una parte socioambiental también, en el sentido de que dentro de estos salares y en las zonas aledañas viven trabajadores y sobre todo las comunidades originarias que en los salares desarrollan sus actividades económicas, sus actividades de subsistencia, como es el pastoreo de ovejas, llamas, cabras. No sé si ustedes saben, los pueblos originarios tienen una conexión espiritual también con los salares, es decir, nosotros tenemos una cosmovisión distinta, es una cosmovisión, la de ellos, igualmente válida, donde hay elementos de la naturaleza que son parte de su espiritualidad. Bueno, eso se está yendo a destruir con la extracción de litio también, y por otra parte son sus tierras ancestrales que hoy deberían estar reconocidas como que son de ellos efectivamente, y nadie les consulta qué hacer sobre las tierras donde vivieron sus ancestros, donde nacieron sus padres y donde ellos hoy habitan con sus hijos e hijas. Entonces, estamos en un problema grave a nivel, o sea, en esta agenda de transición energética, donde se nos pide litio para supuestamente arrancar una transición energética. Están viniendo a destruir nuestros humedales. Hay un aspecto de la biodiversidad y de la conservación, hay un aspecto socioambiental y ahora hay un aspecto económico que a mí me gustaría charlar con ustedes, que es que hoy las empresas que actúan sobre nuestro litio son empresas extranjeras. Hay empresas nacionales como Manzano, que son amigos de Sergio Massa y Malena Galmarín, y gente que se hace la copada en TikTok, en Twitter, pero es gente del poder económico concentrado en Argentina. Deja muy poca plata en nuestro país el litio, esa plata se fuga afuera, la plata que le queda al Estado va para pagar la deuda, y como si fuera poco, no hay valor agregado en esta actividad. Es decir, no hay producción de litio en nuestro país, sino que así como lo sacan, se lo llevan y se llevan el mineral afuera. Entonces, bueno, este es el círculo del litio, donde creo que, no quiero asustarlos, pero me parece que estamos siendo saqueados
Y ayer me preocupaba porque lo escuchaba Massa, no sé si vieron, que dijo que hay que pensar la cordillera como si fuese una torta, ¿no? Una torta de la cual hay que sacar litio, oro, cobre, plata. Sergio Massa, nuestro ministro de Economía, candidato a presidente de Unión por la Patria, también está a favor de sacar petróleo hasta de nuestro mar argentino, ¿no? Todo lo que pueda haber abajo de la tierra, él lo quiere sacar, y viene con para mí es un discurso medio old y medio vintage, pero vienen a hacerse los modernos diciendo que de esta forma vamos a salir de la crisis en la que está Argentina, cuando hace 100 años estamos metidos en este modelo extractivista y así estamos como estamos, incluso todos queriendo pagar una deuda que contrajo Macri. Entonces, bueno, vienen con discursos que parecen modernos, pero realmente es un poco más de lo mismo. A mí no me sorprendió cuando vi que Larreta puso a Morales como su vicecandidato a presidente, a vicepresidente. Morales es el gobernador que está extrayendo litio de estos humedales, que está destruyendo los humedales pasando por encima de las comunidades originarias. No me sorprende porque nuestro propio jefe de gobierno también se encarga de destruir nuestros humedales acá en la ciudad, ¿no? O sea, humedal que ve, espacio verde que ve, mete cemento, mete bares, o sea, hay una lógica de que cada espacio verde que hay en la ciudad, cada espacio verde que hay en el país, cada humedal que hay, tiene que servir para el negocio de unos pocos, llámese negocio inmobiliario, llámese negocio de las mineras, de las petroleras, etc. O sea, extractivismo puro y duro, estés en la ciudad o estés en las provincias. Bueno, no hay nada distinto en Bullrich, acá no hay que comerse el verso de que hay halcones de un lado, palomas del otro, o sea, todos juntos por el cambio están encolumnados dentro de este extractivismo. De Milei, por recomendación de mi psicóloga ya no hablo, pero es una persona que niega el cambio climático, así que no le vamos a dedicar ni dos palabras. Ahora, bueno, es preocupante el panorama. Si estamos discutiendo transición energética, estamos discutiendo crisis climática y el panorama de estas elecciones es creo que hay que avivarnos un poco también nosotros y ver que los únicos están hablando de estos temas a fondo y realmente está haciendo la izquierda, el frente de izquierda. Y ahí creo que todo lo que está pasando en Jujuy hoy es un aire fresco que nos está dando a los que somos ambientalistas, trabajadores luchadores, docentes, estudiantes que estamos pensando estos problemas, porque es un pueblo entero, sean trabajadores, sean jóvenes, sean comunidades originarias, plantados, cortando rutas, movilizándose en las calles en defensa del litio y en defensa del agua, ¿no? O sea, se conjugaron ahí demandas económicas, salariales, de hastío contra un gobernador que se cagan todos los derechos y los tiempos democráticos para sacar una reforma de manera express, con la pelea y la lucha socioambiental contra el extractivismo, ¿no? Entonces, a mí eso, para pensar la transición energética, me parece muy interesante, porque nosotros lo que venimos planteando es que hoy el litio, que es un bien natural común de todos nosotros, debería ser gestionado por los propios trabajadores y las propias comunidades originarias que viven en esa zona. Son ellos los que tienen que tomar las decisiones y decir cómo, de qué manera, cuándo, qué hay que hacer con eso, planificar una verdadera transición energética. A mí el ejemplo de Madi Graf es una fábrica, lo sé, pero me parece que tiene un potencial enorme para pensar una transición energética. O sea, cuando en el colectivo, en la asamblea, empiezan a pensar, bueno, ¿y qué hacer para no contaminar más el barrio? ¿Qué hacer para reducir los niveles de energía? Se unen a técnicos, se unen a docentes, se unen a profesionales. Bueno, ahí surgen las mejores ideas porque están pensando este problema y porque la única forma de dar una respuesta colectiva en favor de las mayorías es desde las mayorías. No hay forma sino, o sea, los patrones no lo estaban pensando antes, porque los patrones no vivían en el barrio de al lado y sus hijos no estaban tomando agua contaminada. No, surge de los propios trabajadores, porque son los propios trabajadores los que lo viven. Bueno, con el litio para mí hay que pensarlo exactamente de la misma forma. O sea, son las propias comunidades originarias las que viven ahí, las propias comunidades originarias las que están afectadas, serán las propias comunidades originarias con los trabajadores los que piensen qué hacer con ese bien común natural y cómo avanzar una transición energética en toda la Argentina. Yo creo que hay que, en algún momento, como ya decían, hay que empezar a pensar esa planificación. Hay que pensar una planificación económica porque estamos sobrepasando ya todos los límites. O sea, estamos sobrepasando los límites planetarios, estamos con el modo de producción hoy está sobrepasando los límites mentales de la gente por la cantidad de horas que trabajamos, estamos sobrepasando los límites corporales de la gente que está quemada y rota en los laburos. O sea, estamos sobrepasando límites que va a haber que planificar y dar de cero, ponerle un freno a esta forma de producción y rearmar desde las mayorías trabajadoras, me parece. Como última cosa, por lo de Jujuy, o sea, a mí me sorprendía de ver tuiteros así progres diciendo si gana Cambiemos, si gana Juntos por el Cambio, Jujuy es lo que se viene. Y para mí Jujuy es lo que se viene si gana o Cambiemos o el PJ. Es así, o sea, gane quien gane, Jujuy, esta revuelta, esta movilización, esta resistencia va a ser lo que se viene, pero no es solo Jujuy no es un rayo en el cielo sereno. Habíamos tenido Mendoza,
cuando también el PJ y los radicales habían votado sacarnos la ley del agua, que protegía el agua, la 7722. Y ya había salido el pueblo y ya les habían dicho, no, el extractivismo acá en Mendoza no pasa. Ya lo habíamos visto en Chubut. Todos estos que vengo mencionando habían votado una rezonificación minera que el pueblo les dijo que no porque iban a defender el agua. Y ahora les volvió a pasar en Jujuy, chicos. Entonces, no es que si gana Cambiemos pasa esto. Ganen, gane quien gane estos extractivistas, así se les va a plantar el pueblo. Y me parece que deberían empezar a escuchar o serán barridos como están siendo hasta ahora. Pero bueno, no sé, esas reflexiones por lo menos, porque me parecía importante traer esa experiencia de Jujuy y del litio, que hoy el litio es el gran debate en el ambientalismo, el gran debate de la transición energética, para que nosotros también podamos incorporar estos elementos de que no hay una salvación única que el litio nos va a salvar, sino que bueno, tiene estas dos patas para pensarlo. Muchas gracias, Juan. Toma agua. No, pero es como que hiciste, terminaste y dijiste, respiración. No se vaya, por favor, porque está en el espacio para hacer preguntas e intervenciones, y después creo que podríamos sacarnos una linda foto todos juntos para pegársela a todas las carteleras y que la Franja Morada vea cómo hablamos de Gerardo Morales, de su aliado en Jujuy, de cómo hablamos de la política que están haciendo los radicales, y en la que ellos no dicen una sola palabra en ninguna de sus cursadas y solamente se dedican a hablar de cómo las clases de consulta. Así que, para terminar, vamos a darle la palabra a Raúl Godoy, y creo que no necesita mucha presentación. Gracias. En primer lugar, saludar esta iniciativa en esta facultad. Creo que tiene un carácter estratégico, que los estudiantes tomen estos temas, aborden estos temas y que lo hagan desde un punto de vista anticapitalista, desde un punto de vista de la izquierda, desde un punto de vista socioambiental, desde un punto de vista obrero. Y tiene mucho valor plantar una bandera, empezar a levantar una bandera acá en esta facultad, porque justamente es un lugar donde tenemos que apropiarnos. La clase obrera necesita apropiarse del conocimiento, necesita poder acceder a él, y llegamos vía los estudiantes, vía los compañeros y compañeras que son estudiantes acá, profesores y profesores. Yo desde ese punto de vista valoro muchísimo de verdad el trabajo de Lisandro y de los compañeros ingenieros que vuelcan su conocimiento a remarla con mucha paciencia hacia las gestiones obreras de fábricas recuperadas, que no somos gente fácil. Imagínense si no tenemos patrones, no tenemos jefes y supervisores, somos gente bastante difícil, pero lo que está como contrapartida somos gente muy abierta a su vez. Y yo creo que como una esponja tratamos de absorber conocimientos y de valorar estos aportes desde el punto de vista de profesionales que dejan su tiempo, su energía, su conocimiento, lo pueden transmitir. O sea que estos encuentros entonces tienen un valor muy fuerte, que sean pequeños. Digo, pues son semillas de futuro. En este sentido también valorar no solo la presencia de los panelistas, de compañeros que trabajan en Madigras, de Guada, que están en Alerta Roja, además, la presencia de Juan Duarte también, que ha hecho muchas contribuciones ahí en Ideas de Izquierda, en Izquierda Diario, muchos trabajos en los que se le pone mucha dedicación para estudiar los fenómenos, y no hablar de arriba, no hablar superficialmente, sino meternos en el tema. Y tal vez es un tema que no muchos abordan, o por lo menos no abordan seriamente. Y para nosotros hay que abordarlo seriamente, con conocimiento de causa. Por eso es tan importante hacerlo en estos ámbitos y venir a aprender estos ámbitos. Yo desde ese punto de vista, esta discusión en este momento, en esta coyuntura, si se quiere, internacional, no es un tema menor, compañeros y compañeras, porque una de las crisis internacionales, las crisis mundiales hoy es el tema de la energía, claramente. La pandemia lo puso de manifiesto, la misma crisis capitalista lo puso en manifiesto, y lo pone ahora la guerra en Ucrania. Parte de lo que se está discutiendo a raíz de eso es el encarecimiento de toda la energía en todo el mundo, lo que conlleva problemas sociales, políticos, económicos, ¿no? De todo tipo de color. Por eso pensar esa palabra que es una llave, que es la palabra transición, es muy importante.
¿Por qué digo esto también? Porque se tiende a caricaturizar. Ustedes vieron que hay un protocolo que había sacado IPF que estaban armando diciendo cómo ridiculizar las posiciones de los ambientalistas. No, los tipos hicieron un manual. Hacen un manual institucional para ver cómo desacreditaban las posiciones. Entonces siempre se tendió a decir, bueno, los que son ambientalistas son hippies, que quieren vivir en el campo, no quieren la tecnología, no quieren los celulares, no quieren los autos, no quieren los aviones. Ustedes habrán escuchado argumentaciones tan bizarras como esa, pero muchas veces entran en un sentido común. Por eso abordar seriamente estos temas y llevarlos adelante, estudiarlos, dar fundamentos, es fundamental. Es fundamental. Y acá un segundo aspecto que me parece importante, que es un aporte que podemos hacer también desde nuestra corriente, además de todos los estudios que estamos haciendo, son las gestiones obreras como escuela de planificación. Son lugares conquistados que usted no sabe lo que cuesta todos los días, ¿no? Entrar a la fábrica y renegar con la cantidad de problemas que tenemos, que siempre hay compañeros de madre que me cargan porque me dicen, mirá la que nos metiste y no nos contaste toda esta parte, la parte, ¿no? Y era todo tomar, parecía que era tomar la fábrica, ponerla a producir, era una belleza, y andábamos como Heidi corriendo por dentro de la fábrica, en vez del campo adentro de la fábrica. Y si bien tiene mucho de eso, porque no tenés supervisores, no tenés jefe, no tenés vigilante que te activan todo el día, y lo planificás, y ya, la verdad que, no sé, yo llevo este año, van a ser 30 años en fábrica. Y no saben el significado de ir a la fábrica a trabajar contento, de ir con una sonrisa a trabajar, de ir con ganas. Es impresionante, es otra vida. Se los anticipo, se los spoileo para cuando hagamos el socialismo. Se los spoileo para cuando tomemos el control del mundo. Pero no, es increíble, porque aparte vos vas con iniciativa, vas pensando y venís con ideas nuevas, es impresionante. Y desde ese punto de vista, los aportes de compañeros como Lisandro, como lo que pueden hacer ustedes, los estudiantes, los ingenieros y demás, en estos lugares que son escuelas de planificación, son muy buenos. ¿Solucionan 100% el problema? No. Como decía Lisandro, no podemos nosotros desde una pequeña fábrica cambiar la estructura energética del mundo, ni de un país, ni siquiera a veces de una ciudad. Pero son laboratorios, son escuelas de planificación. Son escuelas donde hacemos esta fusión entre obreros, estudiantes, ingenieros, con otra cabeza, y mostramos en concreto esos pequeños laboratorios de mundo, en el que prefiguramos cómo sería organizar la sociedad de otra manera, pensando en el bien común y no en la ganancia capitalista. ¿El capitalista qué hace? Depreda, ¿no? Y si tiene que tirar, bueno, lo que decían los compañeros, tira la basura, si malgasta, no le importa, pone guita, ¿no? Porque todo es plata. Inclusive creo que está en varios de los artículos, muchas veces lo que hacen las grandes empresas es cambian vida por plata, o cambian salud por plata, ¿no? O sea, te contaminan la vida y te ponen un mango más, ¿no? Y te ponen un mango como si eso, ya está. Bueno, no es así. Fíjense ahora lo que pasa, incluso la lucha intensa que se viene dando hace un tiempo en el subte con el asbesto. Es decir, la denuncia. ¿Quién hace esa denuncia? ¿La empresa? ¿Quién la hace? ¿Los organismos de contralor del gobierno de la ciudad? ¿Los organismos de contralor del gobierno nacional, del Ministerio de Salud? ¿Quién hace esa denuncia? No, los laburantes. Y son los más interesados no solamente en su salud, sino en la de los usuarios. Entonces ahí vos te das cuenta que la clase obrera no es solo la víctima de esto, sino que es la llave también para transformar la realidad. Digamos, desde ese punto de vista está muy bueno. Yo estuve releyendo algunos artículos que están en ideas de izquierda. Hay uno, no me acuerdo el título, soy malísimo, soy como el Chavo del 8 para decir los títulos, siempre se lo voy a cambiar. Pero hay un tipo un señor, un ingeniero que se llama Matthew Huber, que está bueno porque él lo que agarra es justamente trata de ir hasta el fondo de cómo abordar el problema de la transición ecológica. Entonces, agarra este elemento, dice hay que ir a lo profundo. No se trata solo porque no alcanza con el cuidado individual del ambiente. No alcanza con la explicación, que es además real, que los ricos contaminan y malgastan más energía que los pobres. Eso también es una realidad, pero no alcanza a explicar. Entonces, ¿dónde hay que ir de ese tipo? Hay que ir a lo que decía Marx, a la morada oculta de la producción. A la morada oculta de la producción, que es, digamos, lo que decía Guada, es la forma de producción, ¿no? Es la forma de producir. ¿Con qué orientación social vos producís? Y si vos tenés una orientación social de bien común, vas a tener el cuidado, no solamente de los actores que están directamente ligados, sino lo que tenés alrededor. Y vas a tener en cuenta también el ambiente.
es decir, lo que te rodea, la naturaleza como parte de tu vida, como parte de nuestra especie. Entonces, es fundamental, porque hay distintas corrientes, obviamente, que hacen un abordaje de transición ecológica, de transición energética, parcial, donde dicen, bueno, siempre me acuerdo de la canción que no la canto más, la de la mano de Filippi, que termina siendo mala, pero en algún sentido, juntando tapita no va a cambiar, o sea, está bien. O sea, vos juntas tapita, dejás las colillas donde van y los tipos te hacen una fábrica que te envenenan la vida. Bueno, no es así, pero digamos, entonces este abordaje es completamente yo. Y vale, con esto cierro esta parte, por lo menos este aspecto que quería comentar, de valorar la colaboración y esta interacción entre los profesionales, entre los compañeros y compañeras ambientalistas, los que toman esto con que le apuesten una ficha y que le apuesten al corazón de la solución, que es la clase obrera, ¿está bien? Concentrada. Es esta combinación que es fundamental. Desde ese punto de vista, porque también, digamos, esto muchas veces es relación de fuerza. Yo siempre me acuerdo, cuando hablo de esto y que hablo de la colaboración, nosotros hemos tenido muchos aportes en Sanón, desde la ocupación hasta acá. Y algunos aportes que han terminado en distintos, algunos que han abordado o han asumido la causa a partir de la experiencia con la gestión obrera, una causa más obrera y popular, una causa más obrera y socialista, una causa más de pensar el mundo bajo gestión obrera, en el sentido que, para decirlo vulgarmente, y otros que no, que han colaborado y se han ido. Por ejemplo, hemos tenido casos emblemáticos de gente que colaboró en Sanón y que después se transformó en otra cosa. Por ejemplo, nosotros, dentro de la gente que colaboraba en la fábrica, por ejemplo, había un profesor marxista, un economista de la UBA, se llamaba Pablo Levín, falleció hace un par de años. Pablo Levín era un académico muy bueno, un economista, era profesor, bueno, muy capo, el tipo tenía muchos premios internacionales, tenía proyectos que habían sido premiados internacionalmente, tenía un simulador de empresas, por ejemplo, cómo hacer la producción, el tipo, un genio. Y tenía un grupo de estudiantes selectos que el tipo, a propósito, los llevaba a distintas empresas y llevaba a Sanón. Entonces, por ejemplo, a Sanón iban grupos de estudiantes de la UBA, economistas que lo ayudaban para organizar la economía, la economía de la fábrica, y entre los que estaban ahí, por ejemplo, había un tal Axel Kicillof, que después ese pibe se recibió y hizo otra cosa. Bueno, resulta que al tiempo aparece Axel, ministro de Economía, y los compañeros de Sanón dijeron, o zafamos, Axel ministro, claro, salían a festejarlo casi como un gol. Y entonces yo digo, bueno, miren, muchachos, vayamos despacio, del trosco, los trojistas, siempre tienen una para decir. Yo digo, mirá, el tema es que ahora el compañero Axel, que era un estudiante universitario, ahora está gestionando el Estado. Entonces está del otro lado del escritorio. Bueno, pero es Axel, si nos conoce a cada uno. Y era verdad. Axel nos veía, Chicho, Pato, ¿cómo andás? Bruja, de acá. Nos conocía a todos. O sea, o por lo menos a los que estábamos, nos conocía a todos. Bueno, a partir de ahí fue, listo. Un largo proceso de nada. Porque nosotros lo que necesitábamos, lo que estábamos reclamando, no era un privilegio, una cosa de onda. Estábamos diciendo que había que prestar atención a las gestiones obreras, que había muchas, que nos habíamos roto el alma para sostener fábricas y empresas abiertas, y que necesitamos que el Estado también, así como le daba subsidios y le daba la posibilidad de créditos a miles de empresas privadas, que las gestiones obreras necesitaban un trato especial. Bueno, nos hicieron hacer papeles y trabajos con todo 2 años para no darnos nada. Cero. El viejo amigo Kicillof terminó 0, ministro de Economía. O sea, no era alguien que vos tenías que no sé. Bueno, entonces, el devenir de los profesionales también, al servicio de quien laburás y al servicio de quien causa. Entonces, por eso se valora mucho, compañeros, compañeras, cada compañero profesional que pone su conocimiento al servicio de esta causa. Bueno, yo no quiero hacer muy larga el tema, pero yo sobre fracking, 2 o 3 cosas más nada más y ligarlo a lo de Jujuy. Miren, yo decía al inicio que el problema de la energía es un problema estratégico hoy a nivel internacional, ¿sí? Que acá ha venido el Departamento de Estado norteamericano y el Comando Sur norteamericano, en reuniones con Cristina Kirchner y con otros funcionarios, diciendo que para ellos el triángulo del líquido es estratégico. Vaca Muerta también es estratégico. En Neuquén,
pasa desapercibido, pero hay una base yanqui que fue una donación humanitaria, no sé si eso lo escucharon alguna vez, del Comando Sur norteamericano para montar una base de ayuda humanitaria en Neuquén. Está a 5 kilómetros del aeropuerto y a 5 kilómetros ahí del centro de Neuquén y en la ruta de Vaca Muerta. Por casualidad, no es que no piensen mal. Bueno, ahí hay una base yanqui. Una base que tiene una serie de instalaciones, un helipuerto y tiene la capacidad para albergar a 500 personas en caso de catástrofe. Lo gracioso es que vos, catástrofe en la meseta, no van a ver. O sea, si vos querés hacer, vos le ponés, si vos que estás pensando en una zona de catástrofe, o lo ponés cerca de ríos, cerca de un volcán, cerca de lugares críticos, no a 5 minutos del aeropuerto. Entonces, bueno, la base yanqui, ahí está instalada, le iba a instalar Capitanich dijo que no, entonces durante el gobierno de Alberto Fernández floreció la base yanqui en Neuquén. Hay un interés estratégico también en lo que es el triángulo del litio. Es decir, no es casualidad, compañeros, compañeras. Entonces uno podría pensar, y con esto sí quiero terminar con este concepto, mucha gente dice, bueno, pero es imposible frenar esto. ¿Cómo hacer? Si están de acuerdo, peronistas, radicales, liberales, si encima cuentan con el aval de norteamericano, de las grandes empresas, ¿cómo frenar esto? Es casi imposible. Bueno, es imposible, se puede volver posible, si uno mira pequeños ejemplos como el de Jujuy, donde había un acuerdo cerrado, un acuerdo cerradísimo, entre peronistas, radicales, la burocracia sindical y todo el mundo, de hacer pasar reformas que tenían que ver con esto, porque parte de la reforma constitucional de Morales tenía que ver con blindar la explotación del litio y que nadie lo joda. Que dicho sea de paso, la explotación de los minerales en nuestro país tiene uno de los índices más bajos de retribución al Estado. Por ejemplo, se paga el 3% de lo que declaran las empresas que sacan. El 3% de lo que declaran. O sea, más saqueo que eso es imposible. Y en el petróleo es el 12% de lo que declaran las empresas. El 12%. En Perú está arriba del 40%. Y no hay socialismo en Perú. Y no se fue ninguna empresa. O sea, el grado de entrega que hay en este país, pasando peronistas, radicales, liberales, es increíble. Entonces, para terminar esto de vuelta, ¿es imposible enfrentarlo? No es imposible. La fuerza de la clase obrera es enorme, y acá un elemento más que no es menor, compañero y compañera, que son la preexistencia de nuestro pueblo originario, que son una minoría intensa, pero tienen un valor fundamental. En primer lugar, por el respeto que amerita pueblos preexistentes. No son una cosa, no son animales, no son postes que estaban ahí o un bosque que vos talás, son pueblos, naciones que tienen derechos consagrados en la Constitución, en tratados internacionales, porque se los regalara a nadie, sino que lo lucharon. Hay mucha sangre de por medio para que se haya logrado eso, y son aliados estratégicos de la clase obrera, y son aliados estratégicos para pensar cualquier sociedad igualitaria, basada en el respeto y basada en la construcción común. Y han sido hasta acá los guardianes, en muchos casos, los guardianes del ambiente. Porque hay extractivismo en el litio, hay extractivismo en el petróleo, pero hay extractivismo también en el turismo. Por ejemplo, en Neuquén, todo lo que es la Patagonia, los lagos hermosos, no sé si alguno fue alguna vez, vos ya cada vez vas y te encontrás con cercos, ¿no? Cercados, y te vas a meter al lago y el lago entra, los cercos entran adentro del lago 50 metros para que nadie pueda entrar y pasar los 20 metros de costa libre, todo ese chamullo que hay, que teóricamente un derecho no existe, ¿no? Es pasar por arriba. Ahora vos ocupás un terreno y sos un usurpador. Los tipos te usurpan la vida y está todo legalizado. Bueno, es muy importante entonces esta relación también, y fíjense ahora cómo en Jujuy están jugando un rol muy importante nuestro pueblo originario, poniendo en evidencia lo del litio también, siendo un aliado estratégico a la hora de defender los recursos, los bienes comunes. Y en Neuquén también fue así, compañeros, compañeras. Fue así en Salón, cuando ellos pusieron parte de su territorio y sus tierras, sus arcillas para hacer la producción de cerámicos, y fue así en la lucha de los trabajadores de salud, hace 2 años atrás, donde era dificilísima esa lucha, porque también
concejales, diputados, el gobierno provincial, todo el mundo se pronunciaba contra los trabajadores de salud que estaban haciendo una huelga salvaje, ¿no? Después de la pandemia, que dejaron la vida en los hospitales, piden aumento salarial y no le dan nada. La burocracia sindical, ATE, firma por una miseria, y los trabajadores de los hospitales dijeron no, basta, y empezaron un hospital, otro hospital, otro hospital. Como reguero de pólvora, se extendió por todo Neuquén con un apoyo popular enorme porque nos habían salvado la vida a miles de nosotros. La primera línea de salud. Y bueno, saca un comunicado de la CGT condenando a esos rebeldes, anarquistas que están poniendo en vilo la democracia. Parecía la Patagonia rebelde. Después, CTA, bueno, la CTA de los trabajadores. No, esos trabajadores rebeldes, golpistas, era una cosa terrible. Pero en serio, las cámaras empresariales, todos sacando comunicados como si fuera, bueno, le decían casi que era terrorismo sanitario, el que estaban haciendo los trabajadores de salud por reclamar. Bueno, ¿qué aliado tuvieron fundamental que ayudó a quebrar ese conflicto? La Confederación Mapuche. Porque fueron junto con los trabajadores de salud y bloquearon Vaca Puerta y se terminó la discusión. Y hubo 20 días que no hubo producción ahí en la región y le triplicaron el salario, las puertas salariales. Entonces, vos ahí te das cuenta del poder de los trabajadores y las trabajadoras, la fuerza que tenés concentrada cuando tenés una causa común y tenés organismos para poder determinarlo, porque lo hacían vía asamblea. Bueno, yo digo, esto último para mí es muy importante, compañero y compañera, para transmitir, porque muchas veces nosotros sentimos, nos damos cuenta que tenemos razón, pero no tenemos la fuerza. Ahora, esa fuerza hay que acumularla, y cada uno de ustedes son portadores de este pedazo de razones, de este pedazo de programa, de este horizonte, para cuando pasen fenómenos como los de Jujuy a escala nacional, tener una alternativa y decir yo tengo una propuesta. O cuando pasen fenómenos, cuando la clase obrera se plante ahí, hace falta tener una bandera limpia, hace falta tener una propuesta, hace falta tener compañeros como Lisandro, miles, hace falta tener estudiantes como ustedes que puedan colaborar con la clase obrera y decirles es por acá, y los trabajadores te van a decir también es por acá. Entonces, esa es la apuesta que nosotros hacemos, es estratégico. Por eso, estas charlas, aunque sean pequeñas, son iniciales, pero bienvenida a hacérselas en la cara de la franja morada y en la cara de todos los que quieran ver que hoy se hizo una charla socioambiental con una mirada anticapitalista y socialista. Bueno, gracias.